Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, espero que estén muy bien, con muchas ganas de seguir adelante con nuestra nueva unidad de verbos. Pero para seguir adelante con los verbos tenemos que estar muy convencidas y convencidos y convencides de que manejan perfectamente bien las dos unidades anteriores, la de morfosintaxis nominal y la de morfosintaxis pronominal, porque son contenidos que van a necesitar terriblemente para poder manejarse con sintaxis y morfosintaxis verbal y oracional. Entonces, repasemos brevemente lo que sabemos hasta ahora de morfosintaxis pronominal que vamos a necesitar en esta unidad. Aprendimos hasta ahora que los pronombres son una clase de palabras muy particular que tienen la característica de ser una única palabra. Acá tenemos una, él, y a ver si me sale el dibujito, él, perfecto. ¿Sí? Esta es una clase de palabras, es un pronombre personal nominativo. ¿Qué característica tienen estas clases de palabras? Por lo pronto es una sola palabra, pero tiene la característica de poder ser reemplazada por un sintagma nominal. ¿Sí? Entonces, el pronombre puede ser reemplazado por un sintagma nominal. Fíjense lo que sucede aquí. El presidente no dudó, él declaró el aislamiento social obligatorio por coronavirus en marzo de 2020 y hoy, 1 de junio, aún no lo ha levantado. Esto es algo que aparece en un diario X el 1 de junio del 2020. Nosotros claramente interpretamos este él como Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, ¿sí? Entonces, nosotros podemos reemplazar en esa oración sin ningún problema él por Alberto o por Alberto Fernández. Es decir, podemos reemplazar el pronombre personal por un nombre propio. Alberto Fernández o Alberto declaró el aislamiento social obligatorio por coronavirus en marzo del 2020 y hoy, 1 de junio, aún no lo ha levantado. Pero podríamos reemplazarlo también, no solo por una sola palabra, por un solo nombre propio, sino por un sintagma mucho más largo que incluye mucha información, pero aunque incluya muchísima información y diga muchas cosas, es también un sintagma nominal. La persona que asumió como presidente de la Argentina en diciembre de 2019 declaró el aislamiento social obligatorio por coronavirus en marzo de 2020 y hoy, 1 de junio, aún no lo ha levantado. Fíjense que la persona que asumió como presidente de la Argentina en diciembre del 2019, Alberto Fernández, o él, en este texto se refieren todos al mismo referente. Esa dijimos que es una de las propiedades centrales de los pronombres. Lo que nos importa acá no es solo que sea una propiedad pronominal, esto de buscar su referencia afuera, sino que es reemplazable por un sintagma nominal. Fíjense qué pasaría si esta oración, la primera, el presidente no dudó, él declaró el aislamiento social obligatorio por coronavirus en marzo de 2020 y hoy, 1 de junio, aún no lo ha levantado, hubiera sido publicado en el diario chileno, ¿sí? En un diario de Chile. Él ya no podría ser reemplazado por Alberto, sino que sería reemplazado por Sebastián Piñera. Sebastián Piñera declaró el aislamiento social obligatorio y la persona que asumió como presidente de Chile y no como presidente de Argentina, y no fue en diciembre del 2019 que asumió. Es decir, que no es el significado de él un significado rígido, sino que es un significado que se carga en el contexto, y a esa propiedad la llamamos deixis. ¿Recuerdan? La deixis podía ser espacial temporal, como en este caso, ¿sí? O podía ser discursiva. A la deixis discursiva la llamábamos cohesión. Vimos en las clases anteriores. Ahora, estuvimos analizando con bastante detalle cuáles eran las propiedades morfosintácticas de los pronombres. Vimos, entre otras
Bien, dijimos entonces que los pronombres, que entre los pronombres hay un grupo al que llamamos pronombres personales porque se caracterizan por tener el rasgo gramatical de persona. El rasgo gramatical de persona es un rasgo que nos permite referirnos a los participantes del discurso, ¿sí? Presentes o mencionados. Como en el caso que vimos recién, el él podía referirse al presidente de un país o de otro dependiendo de quién fuera el emisor del texto y en qué lugar fuera emitido el texto. Es decir, que los pronombres tienen deixis a las personas que emiten el texto, a los emisores, a la persona que emite el texto, a la que llamamos primera persona, a la persona a la que está dirigida el texto, a la que llamamos segunda persona, y a todos aquellos que no son ni quien emite ni quien recibe el texto, a los que llamamos tercera persona. Y al mismo tiempo tenemos un rasgo número, igual que en los sustantivos, que nos permite hablar de una persona, un participante o varios participantes, con lo cual el, el conjunto de rasgos gramaticales que tenemos es primera, segunda y tercera persona, que se me fue el cuadrito, primera persona, segunda persona y tercera persona, eh, singular o plural. Esta combinación de rasgos gramaticales nos permite hablar de primera persona singular, yo, me, primera persona plural, nosotros, nosotras, nos, ¿sí? Y hicimos toda la caracterización, pero vimos que hay además otro rasgo que resultó fundamental en los pronombres, que es el rasgo de caso, que nos permite darle estructura a la relación entre el verbo y los sintagmas nominales. Vimos varios casos, pero el que hoy más nos va a importar es el caso nominativo, porque como dijimos, el caso nominativo es el que exige concordancia de persona y número con el verbo. Entonces esto les tiene que quedar así grabado a fuego en el cerebro, ¿sí? El pronombre nominativo exige concordancia de persona y número con el verbo, ¿no? Porque esa va a ser la clave para identificar, para destrabar todas las estructuras complejas que pueden aparecer en un texto. Entonces, gracias a estos rasgos de persona, número y caso, pudimos clasificar a los pronombres personales en nominativos, acusativos, dativos, etc. Hoy nos interesa especialmente los nominativos. Esta lista de pronombres personales nominativos que ustedes tienen que saberse perfectamente bien, ¿sí? Porque entonces vamos a poder explicar sin conflicto las propiedades verbales, ¿sí? Si ustedes no tienen claras las propiedades de persona, número y caso, si ustedes no distinguen un pronombre nominativo de un pronombre acusativo, si ustedes no distinguen un pronombre singular de uno plural o uno de primera de uno de tercera, entonces con los verbos van a tener terribles problemas. Pero si esta tablita y conceptualmente lo que esta tabla significa, ustedes la manejan bien, no van a tener ningún problema. Bien, entonces vamos a ver ahora qué pasa con los verbos, porque dijimos que los verbos necesitan concordar con un pronombre personal nominativo. Ahora vamos a ver si eso es exactamente así. Vamos a ver cuáles son los verbos. Trabajamos, trabajar, trabajé. Todas estas son formas que nosotros reconocemos como formas de verbos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les son todos verbos? ¿Qué tienen? ¿Qué propiedad tienen estas palabras para decir que son verbos? Justamente es lo que vamos a ver en esta unidad. Vamos a ver todo lo que hay alrededor de estas palabras para ver si todas estas son palabras de la misma clase. Recuerden que vamos a seguir haciendo experimentos gramaticales para ver qué pasa con las subclases dentro de cada clase. Estos son verbos, pero no son todos iguales, ¿sí? Hay muchas diferencias entre trabajar, trabajamos y trabajé. Y vamos a ver ahora la primera, que nos va a permitir decir que trabajamos y trabajé
forman un grupo distinto que trabajar, que tienen algunas propiedades que trabajar no tienen. Y ustedes ya deberían darse cuenta de cuál es, pero vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer más experimentos para probar que trabajar es una forma verbal gramaticalmente distinta de las otras. ¿Cómo lo probamos? Vamos a probar algunas operaciones. Vamos a segmentar y sustituir, vamos a transformar. Recuerden que recuerden, no, ahora vamos a empezar a hacer nuestros experimentos con más técnicas, con más recursos, no solo segmentar y sustituir. En las unidades anteriores nos manejamos solamente con segmentación y sustitución. Ahora vamos a empezar a aplicar en nuestros experimentos las operaciones de análisis gramatical que vimos en la primera unidad. No solo segmentar y sustituir, sino también transformar. Recuerden que transformar era cambiar algún rasgo. Vamos a cambiar de singular a plural, de primera a tercera, de segunda del singular a segunda del plural. Vamos a transformar cambiando el valor de algún rasgo. O vamos a transformar borrando algún segmento, no solamente reemplazando, sino sustituyendo por cero, ¿sí? O lo que es lo mismo, borrar un elemento, elidirlo. Y otra cosa que vamos a hacer y que vamos a aplicar particularmente ahora es insertar algún elemento donde no había nada. Vamos a insertar algún elemento. Entonces, en este caso, recuerden siempre en el proceso de experimentos gramaticales, si al aplicar la operación el resultado es una forma reconocible con significado atribuible, perfecto, la forma y el significado se integran, así que convergen, y la secuencia es una forma lingüística. Cuando al aplicar la operación el resultado no es una forma reconocible o no tiene significado atribuible, bueno, la forma y el significado no se integran y hay algo ahí que nos dice que eso no es una forma lingüística bien formada. Entonces, nuestra hipótesis es que trabajamos y trabajé pertenecen al mismo grupo o a distinto grupo. Ahí ustedes eligen cómo quieren formular la hipótesis. Y vamos a utilizar como prueba la inserción de pronombres personales nominativos. Nominativos, recuerden cuáles son los pronombres personales en caso nominativos, recuerden la lista de cada pronombres personales nominativos que acabamos de ver, de revisar y que analizamos en profundidad en la unidad anterior. Y entonces vamos a empezar nuestro proceso de experimentación. Recuerden que primero identificamos la secuencia que vamos a analizar. Y lo que vamos a hacer es identificar una palabra que tenemos caracterizada como verbo y le vamos a insertar un pronombre personal nominativo delante. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa al insertarles pronombres personales nominativos a los verbos. Tenemos el verbo trabajamos y empezamos a probar con toda nuestra lista de pronombres personales nominativos qué pasa. ¿Podemos decir yo trabajamos? No, no podemos decir yo trabajamos, no se integra. ¿Podemos decir tú trabajamos? No, no podemos decir tú trabajamos, no se integra. ¿Podemos decir vos trabajamos? No, no podemos decir vos trabajamos, no se integra. ¿Podemos decir él trabajamos? Tampoco, no se integra. ¿Podemos decir ella trabajamos? Tampoco. ¿Podemos decir nosotros trabajamos? Sí, aleluya. Nosotros trabajamos, sí se integra. ¿Podemos decir nosotras trabajamos? Sí, nosotras trabajamos también se integra. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que este pronombre y este verbo tienen algún rasgo en común, ¿sí? Yo no fue, con yo no se integró, con él no se integró, con vos no se integró, pero con nosotros y nosotras sí se integró. Entonces, ¿qué rasgo tiene esta forma, ¿sí?, que permite que esta forma esté bien formada? ¿Sí? Ustedes ya se imaginan.
¿Sí? ¿Cuál será? A ver, es una forma de primera persona plural. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con trabajé. ¿Se integra con yo? Sí, perfectamente. Se integra perfectamente con yo trabajé. ¿Sí? Pero ¿se integra con tú? No, no se integra con tú, no converge con vos, no converge con él, no converge con nosotros ni con ella. ¿Sí? Es decir, que la única forma que converge es yo trabajé. ¿Qué rasgo entonces de concordancia parece tener trabajé? Primera persona singular. ¿Sí? Concuerda con un pronombre nominativo de primera persona singular. Ahora, ¿qué pasa con trabajar? ¿Con cuál concuerda? Yo trabajar, tú trabajar, vos trabajar, él trabajar, ella trabajar, nosotros trabajar, vosotras trabajar. Es decir, parece que no se integra con ninguno. Fíjense el resumen. Recuerden que al finalizar nuestros experimentos siempre tenemos que volcar nuestros resultados en una tabla para ver qué es lo que encontramos, porque digamos, es fácil confundirse. Cuando hacemos nuestro experimento vemos que trabajamos concuerda con la primera persona plural, ¿sí? Con nosotros o con nosotras, y no concuerda con ninguno de los anteriores. Trabajé concuerda con la primera persona singular y no concuerda con ninguno de los otros. Pero trabajar no concuerda con ninguno, ¿sí? No concuerda con ninguno. Entonces, lo que nos encontramos es que trabajar y trabajamos, trabajé son formas distintas de un verbo. Que trabajar la vamos a llamar una forma no conjugada, porque no concuerda con ningún pronombre personal nominativo, mientras que trabajamos y trabajé y muchas otras formas que vamos a ir viendo son formas conjugadas. Entonces ahí tenemos esta gran diferencia que ustedes tienen que saber, por favor, con claridad, cuál es la diferencia entre una forma conjugada y una forma no conjugada. Una forma conjugada es una forma que flexiona para concordar en persona y número con un pronombre personal nominativo. ¿De acuerdo? Entonces, las formas conjugadas concuerdan con algún pronombre personal nominativo, mientras que las formas no conjugadas son precisamente las que no concuerdan con los pronombres personales nominativos y son tres tipos distintos. El infinitivo, que acabamos de ver, trabajar, el participio trabajado y el gerundio trabajando. ¿Sí? Entonces, estas son las formas no conjugadas. ¿Sí? Y acá tienen que, lamento decirles, si para esta altura no lo saben aún, que tienen que estudiarse los términos técnicos, ¿sí? Que un infinitivo es un infinitivo, un participio es un participio, un gerundio es un gerundio, que todas son formas no conjugadas del verbo, que a las tres formas no conjugadas se las suele llamar verboides, ¿sí? Y todos esos términos ustedes los tienen que manejar. Y si no los manejan, se los ponen a estudiar. Bien, entonces, las formas conjugadas concuerdan con algún pronombre nominativo. Ahora, ¿cuántas formas conjugadas tenemos? Podemos cambiar claramente de persona y número, pero resulta que podemos cambiar no solo persona y número. Podemos decir trabajamos, trabajemos, trabajé, trabajaría, trabajaban, trabajó, trabajes, trabajábamos, trabajaríamos, trabajaremos, trabajan, trabajaron, trabajaste. Hay chiquicientas. Bueno, no, no son chiquicientas, son cerca de 50 por cada verbo diferente. Por cada infinitivo podemos tener alrededor de 50 formas distintas, más o menos, ¿sí? Vamos a ver que puede haber diferencias, pero aproximadamente 50 formas diferentes. ¡Wow! Y ustedes tienen que saberse los nombres de esas 50 formas diferentes.
Nos hubiera gustado que ustedes llegaran a la universidad conociendo esas formas verbales, pero si no las conocen hasta ahora, este es el momento de estudiar, ¿sí? Entonces, los verbos se conjugan implica que los verbos flexionan, cambian su forma, no solo para persona y número, sino que también cambian su forma para otros rasgos que son estrictamente propios de los verbos y de algunas otras clases de palabras que todavía no vimos, como por ejemplo, que flexionan para modo, para tiempo y para aspecto. Y ustedes ya saben que flexionan para aspecto, para persona y número. Perdón. Entonces, los verbos conjugados concuerdan con un pronombre personal nominativo que está en su mismo número y persona. ¿Sí? Pero además, por cada verbo tenemos formas bastante diferentes, ¿sí? Nosotros acá tenemos, fíjense, para el presente, trabajo, trabajas, trabajás, trabaja, ¿sí? Trabajamos, trabajáis, trabajan, ¿sí? Fíjense que hay formas distintas, pero que estas formas, solo estas, son las del presente del indicativo, pero también tenemos un presente del subjuntivo, ¿sí? Trabaje, trabajes, trabajés, trabajemos, trabajéis, ¿sí? Fíjense que tenemos todas estas formas distintas, ¿no? Que nos hablan de presente, yo trabajo, él quiere que yo trabaje, yo no trabajo, él quiere que yo trabaje. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre no trabajo y quiere que trabaje? Las dos formas, trabajo y trabaje, están en presente, pero una está en indicativo y otra está en subjuntivo. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver que eso es lo que vamos a llamar modo. Y también hay tiempos, no solo modos, ¿sí? Yo trabajo, pero yo trabajé, ¿sí? Es el pasado. Entonces, estas caracterizaciones de los verbos en modos, tiempos y algo que seguramente para ustedes es nuevo, que vamos a llamar aspecto, nos va a permitir nombrar a todas esas formas diferentes y tratar de entender qué es este concepto gramatical de modo, de tiempo y de aspecto. En esta materia introductoria, ustedes simplemente van a tener que poder reconocer los modos y reconocer los tiempos y reconocer el aspecto. No van a tener que explicar qué es el modo, ni qué es el tiempo, ni qué es el aspecto, porque son conceptos bastante complejos de la teoría gramatical, ¿sí? Pero tienen que poder reconocer las formas. Lamentablemente para ustedes, la gramática del español ni siquiera se puso, los gramáticos, no la gramática, los gramáticos del español ni siquiera se pusieron del todo de acuerdo para ver cómo nombrar a los verbos. Entonces, acá tienen un ejemplo que van a ver en los prácticos, un resumen de cómo se han llamado a las mismas formas en diferentes momentos, ¿sí? Nuestro amigo Bello, que debo decir era el más, pues siempre el más simple para nombrar las cosas, y luego las formas que tomó la Real Academia Española en distintos momentos, porque además cambió de opinión entre el 59 y el 78, y otro autor que es Alarcos Llorach, y si siguen buscando van a encontrar diferentes, pero estos son los que más nos importan, los de la RAE actuales y los de Bello, porque son los más extendidos. Entonces, por suerte con el presente indicativo nadie discute, es presente indicativo.
El problema empieza con el tomé, ¿sí? Con el pretérito, ¿sí? Pretérito es la forma técnica de decir pasado, ¿sí? Para Bello era pretérito indicativo, para la RAE era pretérito indefinido primero y luego pretérito perfecto simple, porque lo compara con el pretérito perfecto compuesto, he tomado, ¿sí? Entonces dice que tomé y he tomado son dos formas similares de pretéritos de aspecto perfecto, pero que una es simple, porque es una sola palabra, y otra es compuesta, porque está formada por el verbo haber y un participio, ¿sí? Eh, Eso fíjense que nos permite ver algo que también se repite acá, que tenemos formas simples, tomo, tomé, tomaba, tomaré, tomaría, y formas compuestas. Están formadas por dos palabras. He tomado, habré tomado, había tomado, habría tomado, hubiera tomado. ¿Sí? Las formas compuestas en español se forman con el verbo haber conjugado en diferentes tiempos más un participio. Entonces, yo he tomado, yo había tomado, yo habré tomado, hube tomado, ¿sí? Son todas formas que se pueden construir a partir del verbo haber conjugado en diferentes tiempos y el participio invariable del verbo. Eh, Esto nos permite comparar entonces las diferencias entre tiempo, modo y aspecto. Quisiera ir cerrando esta primera parte con una síntesis de cuáles son los distintos tiempos, los distintos modos y los distintos valores de tiempo, los distintos valores de modo y los distintos valores de aspecto que las formas verbales pueden tomar. Bien, entonces, entre las actividades que ustedes van a tener que hacer en el trabajo práctico, tienen que completar una tablita como esta, que les va a permitir resumir toda la información que yo les estoy transmitiendo aquí. Pero calculo que a esta altura ustedes ya pueden completar esto sin mayores problemas, cuáles son los valores posibles para persona, cuáles son los valores posibles para número. Ahora, esta por lo menos díganme que saben cuál es singular y plural. ¿Sí? Perfecto. Persona, ¿cuáles son? Primera, segunda y tercera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los valores posibles de tiempo, de aspecto y de modo? Eso es algo que ustedes van a tener que ir construyendo a partir de la lectura de la bibliografía. Bueno, no se los voy a dar todo servido en bandeja acá. Van a tener que ir a buscar las gramáticas con la aclaración de que pasan estas cosas, de que algún autor llama modo a lo que otro autor llama tiempo. Fíjense lo que pasa acá. Tomo es para todos presente indicativo, con lo cual ya tenemos que uno de los valores del modo es indicativo y, y uno de los valores del tiempo es presente. Ahora, tomé es para todos modo indicativo. Ahí no hay duda posible. Nadie se equivoca. Nadie puede decir que tomé es subjuntivo porque tomé es indicativo. Ahora, tampoco pueden decir que es futuro, porque todos están de acuerdo en que es un pretérito, ¿sí? Bello lo llama pretérito, Rae lo llama pretérito indefinido primero, después lo llamó pretérito perfecto simple, Alarcos lo llama pretérito. Como sea, todos están de acuerdo en que es un pretérito, con lo cual tenemos un rasgo de tiempo presente, un valor de rasgo tiempo presente y un valor de rasgo tiempo pretérito. Y el modo sigue siendo indicativo. Ahora, acá tenemos tomaba. Y acá es donde empiezan los problemas. Porque tomaba, todos están de acuerdo en que es modo indicativo. Perfecto, genial, modo indicativo. Ahora, resulta que para Bello, tomaba
es otro tiempo pretérito diferente de tomé, ¿sí? Es un copretérito. En cambio, para la RAE, ¿sí? Tomé es un pretérito indefinido y tomaba es un pretérito imperfecto. Entonces, y luego cambió y dijo que era un pretérito perfecto, simple, y que tomaba era un pretérito imperfecto. Entonces, acá es donde empieza esa diferencia entre el modo, el tiempo y el aspecto. Para Bello y para Larcos, tomé y tomaba son dos tiempos distintos, ¿sí? Dos valores distintos del rasgo tiempo, pretérito y copretérito. Mientras que para la eh, academia son dos formas del mismo tiempo, es decir, los dos son pretéritos, pero tienen diferencia de aspecto. Uno es imperfecto y el otro es perfecto, ¿sí? Esta decisión es complicada, ¿sí? Es una decisión complicada de la academia y el concepto de aspecto, debo admitir que es un concepto bastante complejo que ustedes no van a estar en condiciones de comprender en profundidad en este curso. Esperemos que en Gramática 2 ya estén en mejores condiciones para lidiar con el aspecto. Pero eh, lo que sí tienen que saber es que la diferencia entre tomé y tomaba para la tradición gramatical académica y para gran parte de la tradición gramatical del panismo es una diferencia de aspecto. Y que el aspecto evidentemente algo tiene que ver con el tiempo, porque algunos autores lo consideraron tiempos distintos. Entonces no es que no se ponen de acuerdo, es decir, que el aspecto tiene algo que ver con el tiempo. Entonces, por el momento, lo único que nos importa es que ustedes identifiquen que perfecto e imperfecto son dos expresiones que manifiestan los valores posibles que puede tomar el aspecto. Hay más, pero en los verbos solo se manifiestan estos dos. La idea de perfecto e imperfecto tiene que ver con la terminación o la completitud de la acción expresada, ¿sí? Entonces, la idea es que si digo tomé un café, implica que la acción de tomar el café está completa. Mientras que si digo tomaba un café cuando sonó el teléfono, el tomar el café no estaba completo cuando sonó el teléfono, ¿sí? Y esa distinción entre lo imperfecto, lo que está sin completar, versus lo que está completado, es lo que distingue esa noción de aspecto, ¿sí? Que algunos llaman perfecto e imperfecto y otros llaman perfectivo e imperfectivo. En el nombre del verbo se llama perfecto e imperfecto. Entonces, los valores que puede tomar el aspecto para la academia son perfecto e imperfecto. Los modos. Con los modos tenemos indicativo, claramente, pero también tenemos subjuntivos, ¿sí? Ahora, fíjense lo que nos pasa acá. Tenemos que para Bello tenemos solo modo subjuntivo, modo indicativo y modo imperativo, ¿eh? Pero para la academia tenemos que había en un momento un modo indicativo, un modo subjuntivo, un modo imperativo, pero también un modo potencial, ¿sí? Que era este tomaría o habría tomado, ¿sí? El simple y el compuesto, ¿sí?
En la actualidad, Bello, en cambio, perdón, lo llamaba tiempo pospretérito. Y fíjense qué implica el pospretérito como tiempo, que es un valor posterior al pretérito, lo cual no significa futuro, porque puede ser pospretérito después del pretérito, pero en el pasado y no en el futuro. Y esas combinaciones temporales son las que hacen que sea tan difícil a veces comprender un texto, ¿sí? ¿Qué pasó antes y qué pasó después? Eso lo vamos a ver con mucha mayor profundidad en gramática 2. Entonces, fíjense que no solo hay un pospretérito, sino que hay un antefuturo para Bello y un antecopretérito. Es decir, que establece relaciones en función de qué viene antes, qué viene después, ¿sí? Y en qué posición en la línea de tiempo está. Les pido para esto que lean el texto de Di Tullio, donde tienen la explicación de los valores temporales y cómo se establecen estos valores temporales en función del tiempo de la emisión y del tiempo de la referencia, ¿sí? Eh, Nosotros para esta materia vamos a utilizar la nomenclatura que en la actualidad está utilizando la RAE, que es coincidente con la que viene usando desde el 78, sí, que es la que aparece en la nueva gramática de la lengua española. Pero ustedes tienen que saber que estos son conflictos teóricos importantes, porque al hacer nuestros experimentos gramaticales, los resultados no son tan categóricos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que poder completar en esta tablita cuáles son los valores de tiempo. Y no me pueden decir, bueno, pasado, presente y futuro, porque eso es escolar de segundo grado, ¿sí? El tiempo, gramaticalmente, es pretérito, es presente, es futuro, y ahora para la academia también es condicional, que es lo que Bello llamaba como antepospretérito o pospretérito, ¿sí? Es decir, el condicional visto como un pospretérito, ¿sí? Eh, por eso es un tiempo distinto, ¿sí? Y no un modo distinto como era antes, pero le seguimos diciendo condicional. Entonces, el aspecto, el imperfecto y el perfecto, el tiempo, el pretérito, el presente, el el condicional y el futuro, y el modo, el indicativo, el subjuntivo y el condicional. Ahora, ¿qué implica cada uno de ellos? Bueno, y tienen que ir a leer las gramáticas, muchachis, muchachas, muchachos, porque cada uno de ellos tiene un valor distinto, ¿sí? Se usa con valores diferentes, se usa con significados diferentes. Y eso es algo que ustedes tienen que empezar a comprender, a pesar de que no se los vamos a pedir, ¿sí? No les vamos a pedir que nos digan las diferencias en los valores del subjuntivo y en los valores semánticos, perdón, sí en el valor de los rasgos, pero no en los valores semánticos, en las referencias. ¿Cuál es la referencia del presente o cuál es la diferencia entre la referencia del subjuntivo y la referencia del indicativo? Eso no se los vamos a pedir. Pero sí les vamos a pedir que manejen con precisión y sin error las terminologías de los verbos. Para cerrar entonces esto, ¿los verbos concuerdan? Sí, los verbos concuerdan con el pronombre personal nominativo, pero no concuerdan en género, ¿sí? Nosotras trabajamos, nosotros trabajamos. No hay diferencia en la concordancia en género. Los verbos no concuerdan en género.
Los verbos no flexionan tampoco para género, ¿sí? Ahora, ¿los verbos concuerdan en tiempo con el pronombre personal nominativo? No. Los verbos no concuerdan en tiempo con el pronombre personal nominativo porque el pronombre no tiene tiempo, el pronombre solo tiene persona y número. Los verbos concuerdan en tiempo con otras clases de palabras que vamos a ver después, como por ejemplo los adverbios, ¿sí? Ahí bien. Entonces, fíjense que nosotros tenemos formas distintas, formas conjugadas y no conjugadas del mismo verbo. Tenemos acá el verbo trabajar y tenemos dos formas conjugadas del verbo trabajar, una en presente y una en pretérito, una en presente indicativo y una en pretérito perfecto simple de indicativo. Recuerden, no lo dije creo, pero lo van a leer en las gramáticas que deben leer, recuerden. Recuerden que ustedes deben ir a leer los capítulos correspondientes de las gramáticas que les vamos dando por unidad. Y en esas gramáticas ustedes van a leer cuáles son los nombres de los verbos. Y van a ver que el infinitivo es llamado habitualmente el nombre del verbo y que el infinitivo nos permite caracterizar las conjugaciones de acuerdo con ciertas propiedades morfológicas. Con nuestros experimentos gramaticales vamos a ver que podemos hacer nuestras operaciones de segmentación y sustitución muy sutilmente eh, y que en cualquier verbo que nosotros utilicemos para nuestro experimento, vamos a encontrar que siempre podemos segmentar una parte que se mantiene en común a lo largo de todas las formas verbales, ¿sí? Eso es lo que llamamos la raíz del verbo y es la parte morfológica, la parte de la palabra que lleva el significado léxico, es decir, no el significado de modo, de tiempo, de aspecto, de persona, sino que lleva el significado léxico. ¿Qué significa trabajamos, trabajaré, trabajaría, trabajábamos? Bueno, significan tiempos, modos y personas distintas del verbo trabajar, de algo en común. La parte en común de todas esas formas es lo que aparece en la raíz del verbo. Entonces, cuando tenemos palabras con raíces semejantes, lo que estamos diciendo es que todas tienen una base léxica común y un significado común que difiere de unos de otros en función de las terminaciones que tengan esas palabras. Entonces, los verbos conjugados y no conjugados, las formas conjugadas como trabajamos y las formas no conjugadas como trabajar o trabajando, también pueden separarse en raíces y desinencias. Lo que pasa es que las formas conjugadas tienen desinencias que concuerdan con un pronombre nominativo, mientras que las formas no conjugadas tienen desinencias que no concuerdan con un pronombre nominativo. ¿Sí? Pero la estructura morfológica, de raíz y desinencia, ustedes la pueden encontrar en cada una de las formas verbales. Y esos son experimentos que ustedes ya están en condiciones de hacer por su cuenta, ¿sí? Separar la raíz de la desinencia. Y eso tienen que poder hacerlo con cualquier verbo, con cualquier forma que les demos, ¿sí? En el próximo parcial, así como en este tuvieron que hacer un experimento para demostrar la diferencia entre, no me acuerdo, atleta, modelo y no sé qué otro ejemplo más, en este parcial, en el segundo parcial, ustedes van a tener que hacer algún experimento para justificar las diferencias morfológicas entre trabajará y trabajarían, por ejemplo, ¿sí? O entre cualquier forma que les ofrezca. Ustedes tienen que poder identificar las raíces y las desinencias. Ahora, cuando nos ponemos a hacer análisis muy precisos, vemos que las desinencias en realidad las podemos segmentar mucho más, ¿sí? Podemos encontrar muchos más morfemas, muchos más pedacitos significativos dentro de
el, el sistema. Nuevamente, no se los vamos a pedir con todo el dolor del alma. Les digo que no se los vamos a pedir, no les vamos a pedir en esta cursada la segmentación de las desinencias, pero sí vamos a ser muy estrictos con la segmentación de raíz y desinencia. ¿Por qué? La segmentación de raíz y desinencia nos permite caracterizar las conjugaciones verbales, para que ustedes puedan ir a leer esas gramáticas y ver esas tablas odiosas de conjugaciones verbales y digan, ¿qué es lo que tengo que estudiar? ¿Yo me tengo que saber la tabla de memoria? No, no es que se tienen que saber la tabla de memoria, tienen que entender cómo fue construida esa tabla, porque si ustedes entienden la lógica de la tabla, la pueden reconstruir perfectamente. Pueden entender que hay tres grandes grupos de verbos que están agrupados según cómo van a terminar las, eh, las desinencias. Fíjense, nosotros tenemos acá el, el verbo hablar, el verbo comer y el verbo vivir conjugados en distintas formas y en distintos tiempos. Tenemos formas como habla, como hable, como hablo, como habla, como hablé y como habló. Fíjense que el contraste entre las tres vocales habla, habla, hable, hablé, hablo, habló, nos permite identificar una parte en común en todas, habl, ¿sí? Que es la raíz, y una desinencia, ¿sí? Entonces, solo la vocal tónica o átona, habla, habla, hable, hablé, hablo, hablo, nos permite identificar 6 formas diferentes. Ustedes tienen que poder identificar claramente cuáles son estas formas. ¿Qué forma es habla? ¿Sí? Habla es una forma de presente, de indicativo, ¿sí? ¿Qué persona? ¿Con quién concuerda? Con él, con ella. Entonces es tercera persona de singular, ¿sí? Él habla, ella habla. Entonces, esa forma habla, ustedes pueden decir, pueden caracterizarla precisamente, ¿sí? Y habla, ¿qué forma es? Habla no es habla, es un imperativo, es otro modo, ¿sí? Es otro modo y otra persona. Ustedes tienen que poder caracterizar hablar como una segunda persona singular del imperativo. ¿Qué es hable? Hable puede ser primera o tercera persona del presente subjuntivo, ¿sí? Frente a hablé, que solo puede ser primera persona del pretérito perfecto simple, el indicativo. ¿Cuál es la diferencia entre hablo y habló? Bueno, estamos los dos en el indicativo, pero en un caso estamos en presente de indicativo, yo hablo, primera persona, singular, él habló, tercera persona del singular del pretérito perfecto simple. Fíjense que tienen con el verbo hablar, tienen todas las oposiciones posibles, a, e y o. En cambio, con el verbo comer, no pueden tener todas las oposiciones. Tienen come y come, pero no tienen como y como. Tienen como y comió. Y está ahí, no sabemos de dónde viene, pero no, no es exactamente igual que esta. Pero seguro que no tienen la forma coma, tienen la forma come, ¿sí? El imperativo de comer es come, ¿sí? Este. Y el imperativo de vivir es viví, no vive ni viva, ¿sí? Entonces, los verbos que terminan en er y en ir tienen propiedades morfológicas diferentes que los verbos que terminan en ar. Los verbos que terminan en ar son tan regulares, tan comunes y tan útiles que los usamos en la mayor cantidad, con muchísima mayor frecuencia, ¿sí? Eh, pero, aun cuando son los más frecuentes, hay muchos verbos de la segunda conjugación y de la tercera conjugación que son regulares también.
¿sí? Es decir, no significa que los verbos cenar sean regulares y los de e ir sean regulares. Que un verbo sea regular implica que la raíz se mantiene siempre igual a lo largo de todos los tiempos y todos los modos de la conjugación, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hablar, comer y vivir, o amar, temer y partir, que son los verbos que toma como modelos la academia, son las formas que tomamos como verbos regulares modelos. Podemos elegir cualquiera, porque todos van a seguir el mismo sistema, pero ustedes elijan uno para recordar la forma, ¿sí? Y practicarlo, porque esto es una cuestión de práctica. Bien, última parte de esta clase. Estamos en el aula virtual y es muy importante que ustedes recuerden esta sección donde tenemos las obras completas y sitios importantes de la materia. Ahí tienen el acceso a las gramáticas que necesitamos conocer y estudiar. Recuerden, por ejemplo, que para la sección de verbos son estas dos obras, la gramática básica y la gramática manual, las que van a tener que ver en detalle. La gramática básica, recuerden, por favor, que es una gramática pensada para la escuela secundaria, ¿sí? Es decir, que se supone que todo lo que está ahí los estudiantes ya deberían saber. La manual es un poco más eh, extensa, pero las dos comparten algo que quiero mostrarles ahora, que son las tablas de conjugaciones verbales. Las tablas de conjugaciones verbales son exactamente las mismas en cualquiera de las dos ediciones, ¿sí? Esta es una edición que compila la ortografía y la gramática. Vamos a la gramática, vamos a ver los apéndices, ¿sí? Los modelos de conjugación y el índice alfabético de verbos irregulares. Esto lo van a encontrar acá, lo van a encontrar en la nueva gramática manual. Fíjense que tienen los modelos de conjugación. Esto es todo lo que hemos visto a lo largo de esta unidad. Los verbos de la primera conjugación son los que terminan en ar, regulares. Esta es el modelo de conjugación regular, es decir, un modelo en el que la raíz se mantiene siempre igual y las terminaciones cambian de manera sistemática y siempre con las mismas terminaciones para indicar los mismos rasgos. Es decir, el, el pretérito pluscuamperfecto de indicativo de amar o el pretérito pluscuamperfecto de indicativo de tomar tienen que tener distinta raíz, pero las mismas terminaciones porque son verbos regulares, ¿sí? Y son del mismo modelo de conjugación. Ahora, lo mismo nos pasa con los verbos en er y los verbos en ir, ¿sí? El modelo que toma la academia es temer. En los prácticos ustedes van a trabajar con los chicos y ustedes van a tratar de hacer todo lo que necesiten para memorizar y recordar todo esto. Pero básicamente es sentarse a estudiar y entender la lógica del sistema. Ahora, lo que sí me gustaría mostrarles es, que es un poco más complicado de comprender, es lo que viene después de los modelos de los modelos regulares, que son estas columnas horribles, coincido, son horribles, que empiezan en el número 4, porque se supone que estos son los tres primeros, amar, temer y partir, y estos son los modelos de verbos irregulares. Pues hay montones de verbos irregulares que son irregulares porque las raíces cambian de determinadas maneras. Y las raíces no cambian caóticamente.
las raíces tienen lo que se llama una correlación de irregularidades. Si una raíz es irregular en presente indicativo, va a tener esa misma irregularidad en el presente subjuntivo y en el imperativo. Si un verbo tiene una raíz irregular en el pretérito perfecto simple, va a tener esa misma irregularidad en el pretérito imperfecto de subjuntivo, ¿sí? Y si un verbo tiene una irregularidad en la raíz en el futuro de indicativo, va a tener esa misma irregularidad en la raíz del condicional simple. Entonces, fíjense lo que sucede. Un verbo como acertar. Acertar, el infinitivo es acertar, el participio es acertado, el gerundio es acertando, hasta ahí parece ser todo regular. Pero en el presente indicativo tenemos yo acierto. Vos acertás, tú aciertas. Es decir, que la E de la raíz acert se convierte en aciert. Este es un caso típico y muy frecuente de irregularidad, es la irregularidad por diptongo. La E de la raíz se diptonga en IE. Ahora, ¿en qué casos se diptonga? Bueno, no se diptonga en todas las personas, porque nosotros acertamos, vosotros acertáis, pero ellos aciertan, ¿sí? Entonces, si ustedes notan esto, van a ver que el diptongo aparece solamente en la sílaba acentuada. Cuando la sílaba no es acentuada, no aparece el diptongo. Fíjense que yo acierto, pero en subjuntivo tienen acierte. Acierte, acertemos, acertéis, acierten. Es decir, también en el subjuntivo tienen la misma irregularidad de raíz que en el indicativo, que en el presente indicativo. En cambio, en los pasados, acertar se comporta como un verbo totalmente regular, ¿sí? Acerté, acertaste, acertó, acertamos. No hay acierte, ¿sí? No hay un pasado irregular, ni tampoco hay un futuro irregular. Acertaré, acertarás, acertará. Es decir, es irregular solamente en la correlación de los presentes. Presente de indicativo, presente de subjuntivo e imperativo. Esta tabla que empieza con acertar continúa, fíjense, 4, 5, 6, fíjense hasta dónde llegan. Agradecer, aislar, andar, anunciar, aplaudir, asir, aunar, averiguar, bailar, bendecir, caber, caer, causar, ceñir, coitar, conducir, construir, contar, dar, decir, descafeinar, discernir, dormir, entender. Fíjense, llamamos por el 31. Enviar, erguir, errar, estar. Haber, hacer, ir, jugar. 39. Oír, oler, pedir, peinar. Llegamos hasta, a ver, ¿hasta qué número llegamos? 59, salir. 63, tañer. 67, venir. 69, yacer. Y luego tienen una lista alfabética de verbos irregulares. ¿Por qué hace esto la academia? La academia hace esto porque considera que estos 69 tipos de verbos irregulares diferentes son 69 categorías diferentes, lo cual es parcialmente cierto. Cada una de esas categorías tiene alguna diferencia en la conformación de la irregularidad. La irregularidad puede darse en la raíz,
en todos los tiempos, pueden darse en la raíz en algunos tiempos, pueden darse por diptongación en Y, por diptongación en W, por cierre vocálico de E a I, por cambio de O a U. Digamos, hay muchas formas diferentes de irregularidad y ustedes tienen que poder describirlas. Y ahí es donde no me importa que se conozcan esto, yo jamás lo recordaré ni me parece saludable que nadie lo recuerde, eh, pero sí me parece saludable que ustedes sean capaces, frente a cualquier verbo, en cualquier forma que se les presente, identificar qué tipo de irregularidad tiene, no por qué número de irregularidad, sino por dónde está la irregularidad. Es decir, eso es lo que ustedes tienen que poder discriminar. Si yo les digo, ¿cuál es la irregularidad de la forma viste? Entonces, bueno, ver es un verbo irregular, que esté acá significa que es un verbo irregular. ¿Dónde está la irregularidad de la forma viste? Bueno, ustedes tienen que ir a hacer su experimento y ver qué pasa con la forma viste, compararla con la forma modelo correspondiente, es decir, con la forma temer o con la forma comer, ¿sí? Y ver en qué se diferencia viste de comiste. ¿Sí? ¿Dónde está la diferencia? ¿Sí? ¿Es una forma irregular o no es una forma irregular? ¿La irregularidad está acá o la irregularidad está acá? ¿O la irregularidad está acá? ¿Dónde está la irregularidad del verbo ver? ¿Sí? Y la irregularidad del verbo ver, si ustedes se fijan, está en que la raíz es v. Entonces, vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron, no tienen ninguna irregularidad. Son formas totalmente regulares porque la raíz está perfecta. En cambio, ¿qué pasa con veo? Veo es donde está la forma irregular, porque la forma regular debería ser vo, ¿sí? Así como tomo la raíz y agrego la O de desinencia, la forma regular de ver debería ser vo. Y sin embargo, en lugar de vo, tengo veo. Y acá es donde está la irregularidad, en el presente. Y por lo tanto, si hay una irregularidad en la raíz del presente, esa misma irregularidad se va a mantener en el presente subjuntivo. Vea, vea, veas, veamos, veáis. ¿Sí? Esa es la lógica que ustedes tienen que seguir. Ustedes tienen que poder mirar estas tablas y decir, bueno, a ver, ¿dónde está la irregularidad de pudrir o podrir? Y les propongo que no se fijen en los verbos más complejos, que no se fijen en yacer o en rehusar, que se fijen en querer, que se fijen en pensar, que se fijen en dormir, que se fijen en poner, que se fijen en poder, que se fijen en decir. Es decir, los verbos que son más frecuentes, ¿sí? Y por eso les damos los ejemplos de el microscopio y de la morfología del Río de la Plata, porque en realidad todas estas grandes, casi 70 casos de irregularidades se pueden reducir a muchos menos grupos si pensamos en algunas cuestiones comunes. Como siempre les digo, hay regularidad dentro de la irregularidad, ¿sí? No es caótico, la variación morfológica de los verbos no es caótica. Sé que esta unidad es aburrida en términos de memoria, es más lo que tienen que memorizar que lo que tienen que aprender de nuevo, pero esto es algo que necesitamos para poder seguir adelante.